El Om es la primera vibración que genera que el absoluto, el Parabrahman, de donde parte el punto cero, surja instantáneamente un pequeño movimiento en ese cero, en ese punto donde no hay nada, y ese pequeño movimiento empieza a crecer y empieza a generar un sonido, una vibración. Esa vibración es el Om, que es conocido genéricamente como la primera, digamos, fuente u origen de toda la realidad. Cuando ese Om empieza a vibrar, empieza a proyectar una, una energía, ese sonido se empieza a proyectar como si fuera un haz de luz a través de la nada, digamos, y esa misma nada empieza a generar instantáneamente, digamos, a medida que esa luz se expande, una, un- una figura y un fondo. La primera proyección, el primer sonido Om, es la figura y el fondo se va desplegando simultáneamente. Y ahí se genera, esto es importante aclarar, al mismo tiempo, no es un proceso secuencial donde pasa una cosa, pasa la siguiente y la tercera, sino que en un instante se genera la bifurcación entre Prakriti y Purusha, entre el principio femenino y masculino, que es la primera gran división. Aparecen eh, las tres vibraciones principales de la materia: sattva, equilibrio; rajas, movimiento y vibración; y tamas, inercia y fijeza. Y se proyectan al mismo tiempo los cinco elementos sutiles, o sea, los cinco elementos de tierra, agua, aire, fuego y éter, pero se proyectan, digamos, energéticamente a lo primero, no son visuales, son sutiles. Y toda esa proyección es como si fuera un disparo, un rayo de creación que es en un instante. Y de repente eso hace que esas proyecciones empiecen a generar diferentes complejidades, primero en una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro dimensiones, y esos haces de luz empiezan a conformar formas cada vez más complejas, primero geométricas, puntos, líneas, después figuras con profundidad, y esas configuraciones que se van generando van teniendo su propio significado, su propia dirección, su propia orientación a partir de la misma forma, de la misma configuración. Y eso genera la creación de el concepto, del pensamiento. Se empiezan a conformar, o sea, estas energías que están compuestas por los cinco elementos y los tres gunas empiezan a tener ya desde el inicio un sentido propio, un concepto, una idea, un símbolo, que no tiene que ver con un lenguaje humano, sino tiene que ver con ya un símbolo en el cual por su propia forma, una forma alargada ya genera una proyección, una forma plana genera ya una idea, digamos, de límite, una forma que tiende a lo circular, tiende una proyección más, por ejemplo, a girar, y todas estas dinámicas ya van generando que la misma composición de las formas que se van creando van generando, digamos, pensamientos, van generando ideas sobre la realidad, y estos pensamientos, conceptos y símbolos que son universales, que empiezan a tener su propia, digamos, dinámica, lo que hacen es expresarse ya en a través de los cinco elementos y empezar a generar cada vez formas más complejas, y se empiezan a generar objetos conceptuales en el campo de la conceptualización. El campo de la conceptualización es lo que llamamos Maya, el mundo ilusorio, el sueño. Y este mundo ilusorio despliega realidades, estados de conciencia, sujetos, objetos y el campo de conocimiento. Y ahí ya se proyecta toda una realidad donde también, digamos, se empiezan a generar lo que son los antakaranas, que es esta capacidad de la conciencia de conocerse a sí misma, generando individuos, personalidades que son puntos de referencia de la misma creación, pero que están en simultaneidad y que pueden conocer diferentes aspectos desde diferentes, digamos, motores cognitivos, que es lo que es el Amtakarana. Y ahí ya se complejiza la realidad. Pero todo este proceso del OM, que parte del punto cero, es un proceso que se da todo el tiempo. No es
una instancia que surgió hace millones de años, se proyectó una realidad y ahora seguimos en esa realidad en un continuado. Por el contrario, el OM surge en cada momento, en cada instante se configura, digamos, un punto cero. Por ejemplo, yo estoy caminando por el bosque y de repente miro hacia un costado y veo un árbol. En ese mismo instante que yo percibo un árbol, se genera un punto cero, que es cuando no estaba el árbol, no había nada, digamos, y me doy vuelta, veo el árbol, se genera el punto cero, se genera una primera vibración, esa vibración genera Prakriti Purusha, genera los tres gunas, los cinco elementos y la conceptualización y el objeto conceptual que es el árbol. Todo eso sucede en un instante y sucede cada vez que uno genera una percepción y una cognición. Funciona a diferentes niveles, a diferentes escalas, pero es una expresión que sucede todo el tiempo como un fenómeno, digamos, de la conciencia, que es la forma en la que crea la realidad. Por lo cual, el proceso, digamos, de creación de la realidad surge y somos testigos de su origen, su final, digamos, cuando se sumerge nuevamente en el punto cero, cuando se sumerge en el absoluto y cuando luego vuelve a surgir. Lo mismo pasa cuando nos despertamos. Entramos en sueño profundo, la realidad se sumerge en sí misma y parece desaparecer, pero queda potencialmente lo que se llama el cuerpo causal, que es como si fuera una ciudad muy grande, repleta de calles, de edificios, de fábricas y demás, y de repente tiene un corte de luz. Y ese corte de luz hace que en la noche parezca que no hay nada, está todo oscuro, todo digamos, se sumergió en la oscuridad. Pero cuando se vuelve, digamos, me despierto y vuelvo a proyectar la realidad, ya hay una experiencia facilitada, una memoria en ese cuerpo causal, en ese cuerpo de origen, y vuelve a encenderse la ciudad con todas sus características. Lo mismo pasa cuando entro en sueño profundo, me despierto y en un instante surge el OM, surge el Prakriti Purusha, los tres gunas, los cinco elementos y los estados de conciencia. Y aparece una realidad que durante un tiempo puede ser similar o muy parecida, pero es un fenómeno que sucede cada vez y se repite constantemente. Luego las realidades cambian, tienen un tiempo, un periodo, como si fuera una película, y después se vuelven, digamos, a procesar nuevas realidades, nuevos cuerpos, nuevos antacaranas y nuevos campos de conocimiento. Pero este proceso de creación del mundo, de origen del mundo, del OM y la proyección de todas las capas o collas o upadis, o sea, o envolturas del ser o envolturas del universo del mundo, suceden constantemente en la realidad, digamos, de cualquier manifestación. Cualquier manifestación no es ni grande ni chica, ni alta ni baja. Son diferentes escalas, pero todo sucede de la misma manera, con la misma matriz de la conciencia. La conciencia siempre opera de la misma forma. Y cuando nosotros no estamos percibiendo algo, está fuera de nuestro campo visual o de nuestra percepción, naturalmente los cinco elementos que emergen como materia se sumergen en la cognitividad, en el sentido sutil o energético de los cinco elementos, por lo cual en esta idea de tiempo-espacio yo me voy moviendo, pero lo que yo no veo o dejo atrás se sumerge en el sentido potencial energético del cuerpo causal. Cuando vuelvo hacia atrás y vuelvo a mirar en el camino para atrás, vuelven a emerger el aspecto material de ese camino, que es una conexión entre la potencialidad del cuerpo causal del camino y mi percepción, que es la que a través de esa combinación de mi capacidad de percibir o mi conocimiento previo, mi cognitividad y la potencialidad de los elementos sutiles, en ese choque se genera una percepción particular. Por eso no todos percibimos lo mismo, ni todas las culturas perciben exactamente lo mismo ni de la misma forma, porque la percepción no es algo fijo y estable en un lugar, sino que es una conexión entre un sujeto que percibe y el objeto potencial, digamos, que estoy percibiendo, y la interacción del campo de conocimiento. Bueno, gracias.